La vuelta de Bruno Stagnaro a la dirección genera expectativa y mucha ilusión. Más todavía si se trata de un proyecto tan ambicioso como es la adaptación audiovisual del Eternauta. Una de las novelas gráficas más populares de nuestro país, fruto de la pluma de Héctor Germano Estergel, secuestrado y desaparecido en la dictadura cívico-militar eclesiástica iniciada en 1976 e ilustrada por Francisco Solano López. Si les interesa saber más sobre la vida de Oestergel, el hombre comprometido de siempre y en sus últimos años militante de Montoneros, les recomiendo HGO, documental de Víctor Bailo y Daniel Stefanello de 1999. Y si quieren profundizar sobre Elsa Sánchez de Oestergel, su mujer, su compañera de toda la vida, les dejo La mujer del Eternauta de 2011 de Adán Aliaga. Merecido reconocimiento a esta sobreviviente, a la que le han secuestrado no solo a su marido, sino también a sus 4 hijas, 2 de ellas embarazadas, y luego formó parte de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Todo esto sobre el autor literario del Eternauta, que además de guionista fue geólogo y periodista. Luego, si les interesa meterse un poco en la historia de la historieta argentina, recomiendo Imaginadores, de 2008, de Daniela Fiore. En fin, ya casi todos sabemos que Bruno Stagnaro va a estrenar para Netflix, se supone que el año que viene, 2025, la serie del Eternauta con Ricardo Darín en la piel de Juan Salvo, acompañado de César Troncoso, Marcelo Subioto y quien no podía faltar en una realización de Stagnaro, Ariel Staltari. Ya las primeras imágenes nos presagian una producción muy cuidada, con una avenida Cabildo posapocalíptica y un puente Saavedra totalmente bloqueado con imágenes muy bien logradas. En este video nos proponemos indagar en el hombre que está detrás de todo esto, que muchos lo conocerán, pero los que no son tan voraces consumidores de material audiovisual solo lo hayan sentido nombrar alguna vez. Estamos hablando de Bruno Stagnaro, que nació el 15 de junio de 1973 en Buenos Aires. Hijo del director y guionista Juan Bautista Stagnaro, conocido entre otras cosas por haber hecho La Furia con Diego Torres, película recordada por ese mítico fragmento Tras las rejas. También Stagnaro padre fue co-guionista de Camila, junto a su directora María Luisa Bemberg y Vera do Campo Feijó. El tío de Bruno, Juan José Stagnaro, también fue director, productor y director de fotografía de Nazareno Cruz y el Lobo, por ejemplo, solo por citar lo más significativo. Es decir, Bruno Stagnaro tuvo una formación absolutamente formal. Además de haber nacido y crecido en una familia ya metida en el mundo del cine y la televisión, fue al Nacional Buenos Aires y luego entró en la FUC, la Universidad del Cine, aunque no concluyó los estudios. En 1995, con Guarizove, Los Olvidados, de 10 minutos de duración, formó parte de la primera y más importante edición de Historias Breves, un conjunto de cortometrajes agrupados bajo ese título, ganadores del concurso del Inca. En esta primera edición de Historias Breves, ya que hubo varias más, están escritos algunos de los nombres que constituyeron lo que se denominó el nuevo cine argentino, si bien en los años 60 ya se había llamado así a las producciones de esa época, relación que queda sentada en el libro de Fernando Martín Peña titulado Generaciones 60-90, editado en 2003. Todo lo que es antecedido por la palabra nuevo o por el prefijo neo tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX, en el periodo inmediato de posguerra. De esa forma de crear, en el barro de la realidad, lejos del confort y la seguridad de los estudios, con muy poco presupuesto y la necesidad urgente de decir y denunciar, surgieron todos los movimientos que cambiarían para siempre la historia del cine. Primero y principal, el neorrealismo italiano, después todos los demás, la Nouvelle Vague, el nuevo cine alemán, el nuevo cine polaco, el realismo social británico, el nuevo cine de Hollywood, etcétera, etcétera. El nuevo cine argentino de los años 90 se hizo camino a la fuerza. Si bien en 1994 se sanciona la Ley 24.377, conocida como la Ley de Cine, que establecía la autarquía del Inca, que hasta ese momento se llamaba Instituto de Cine, esto no se traslada a los hechos hasta después de 2002. En 1999 también se crea la Ley 25.119 de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, conocida por su acrónimo como CINAIN, algo que debió haberse impulsado medio siglo atrás por lo menos, pero que igualmente nunca llegó a cumplirse de hecho. El Poder Ejecutivo mete en el Inca a gente que no viene del palo del cine y el ente de clasificación cinematográfica le baja o le sube el pulgar, como los emperadores romanos, a las películas que puedan ser un espejo de la realidad o deslicen una crítica social. Además del desguace de la industria y el fomento de las importaciones, el gobierno daba créditos y subsidios a películas como La Furia de Juan Bautista Stagnaro del grupo Telefe, Comodines, producción de Polka dirigida por Jorge Nisco, las de Daniel Barone como Alma Mía o Cohen vs. Rossi, Un argentino en Nueva York o Esa maldita costilla de Juan José Yusid, ambas del grupo Telefe.
Películas que no digo que todas fueran malas, aunque algunas de ellas sí lo son, pero sí netamente comerciales, muy funcionales a un tipo de operación política y todas procedentes de los grupos multimediáticos de la televisión. Y películas con una fuerte o innovadora puesta en escena, por no ser comerciales, no eran apoyadas y se les negaba el subsidio. Después también estaban las películas de Liceo Subiela, con un arte y una poética particular, algo críticas, aunque un poco melancólicas y derrotistas, que recibían financiación internacional, pero tampoco eran un canto a la rebelión popular. Y en un plano más oculto que parecía emerger de la base, haciéndose eco por la buena crítica en festivales, lo que lo empujaba a cruzar las fronteras, estaba el cine de guerrilla, hecho con 2 mangos y con ese afán de contar propio de todos los más álgidos momentos de la expresión artística. Nace entonces el nuevo cine argentino, la generación del 90. Una de las películas que se toma como fundadora es Rapado, de Martín Rejman, filmada en 1991 pero estrenada recién en 1996. Minimalista, introspectiva, sin adornos, con planos largos, cuenta la historia de un pibe al que le roban la moto y no tiene mejor idea que salir a robar otra para reponer su falta. Se estampa la soledad y el estar a la deriva como en Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio de 1965, salvando las distancias y las épocas. Rejman seguiría retratando el vacío existencial de una época sin propósitos en Silvia Prieto de 1999 y en Los guantes mágicos de 2003, tal vez 2 de sus películas más conocidas. Y crearía un lenguaje, una especie de molde, un clima particular que se repite y se respira en todas sus películas como si se tratara de la obra de Bresson, por ejemplo, dando inicio a un estilo inconfundible, inimitable, aunque en 2002 se estrenó Sábado, de Juan Villegas, que si no es un homenaje, es una emulación al estilo de las películas de Rejman. También en 1996 se estrenó una película importante de este nuevo cine, Picado Fino, de Esteban Sapir, un director que cruzó varias veces la línea de lo experimental, haciendo La Antena en 2007, en donde actúa un ícono del teatro que une las 2 orillas del Río de la Plata, Alejandro Urdapilleta. Y Buenos Aires viceversa, otra que sale en 1996 de Alejandro Agresti, una película que se hizo prácticamente sin guión cinematográfico, que toca la dictadura 20 años después del golpe y tan solo 7 años después de que 4 decretos presidenciales indultaran a 220 militares genocidas y 70 civiles. Y en 1999, con tan solo 26 años de edad, Pablo Trapero hace Mundo Grúa, producida por Lita Stantic, una mujer más que importante que respaldó La Ciénaga y La Niña Santa de Lucrecia Martel, y 2 peliculones de Adrián Caetano como lo son Un oso rojo de 2002 y ese baño de realidad y crudeza que es Bolivia, una obra maestra increíble de la que solo se ha hecho algo apenas parecido en 2015. Me refiero a El Patrón, radiografía de un crimen de Sebastián Schindel con Joaquín Furriel y Luis Ziembrowski, basada en hechos reales. A fines de 1998, Fernando Spinner dirige y escribe junto a Ricardo Piglia La Sonámbula, tejiendo lazos con la ciencia ficción y demostrando que esa relación es posible, reafirmando el intento con Adiós, querida luna de 2004 con Alejandro Urdapilleta dentro del elenco. Y a principios de 1998 se estrenó tal vez la película más representativa del nuevo cine argentino, Pisa Birra Faso, escrita y dirigida a dúo por 2 debutantes que estaban haciendo su ópera prima, su primer largometraje, Bruno Stagnaro con 24 y Adrián Caetano con 28 años de edad. Pisa Birra Faso es un exponente de esa manera guerrillera de hacer cine, está hecha con 2 mangos, con mucha cámara al hombro llevada por el propio Stagnaro. Un entrenamiento que había adquirido de haber estado mucho en eventos, fiestas de 15, casamientos, etc., lo que se dice como sociales. Esto lo ayudó a animarse a llevar y a tener mayor desenvoltura con la cámara, sobre todo en Pisa Birra Faso y Ocupas. Estas 2 producciones que tienen mucho en común son el preludio de 2001, en donde ya se ven las consecuencias del plan de la convertibilidad de Cavallo, en donde crece la marginalidad, la desocupación y la delincuencia. Pisa Birra Faso es una película que está hecha con un ojo crítico, objetivo, periodístico y además con una enorme maestría narrativa. Tiene un realismo documental que llega hasta los huesos. Las primeras imágenes son reales. Unos policías detuvieron a los protagonistas que estaban dando vueltas con un auto en una supuesta actitud sospechosa. Ese episodio fue captado parcialmente por la cámara y lo introdujeron al principio de la película. Con la escena del obelisco pudieron filmar la parte de abajo, vieron que la puerta estaba entreabierta y se mandaron, pero la parte de arriba la tuvieron que recrear utilizando pantallas de video muy mala calidad, lo que sería un backprojecting con luz incidente. Cuenta Stagnaro que esa experiencia del backprojecting le sirvió para filmar algunas escenas que transcurrían en la autopista en un gallo para Esculapio, debido a que los permisos para rodar en esos lugares siempre fueron complicados. Cuando salieron del obelisco ya estaba la policía esperándolos. También en Ocupas habían tenido este tipo de problemas.
En una escena en el Parque Lezama, cuando Ricardo Riganti, el personaje de Rodrigo de la Serna, estaba aprendiendo a afanar, tenía que perseguir a un tipo con un chumbo en la mano. Eran las 3 de la mañana, casi no había nadie por la calle, pero se acercaron 2 patrulleros de verdad con unos policías que le apuntaron y le dijeron que largara el arma. Pisa y Ocupas reflejan un momento puntual de pocos recursos, de carencias para ejecutar lo que se proponían. Esta situación generaba un instinto de supervivencia, una búsqueda en la que había que arreglarse con lo que había o inventar. En Ocupas además se daba mucho margen para la improvisación. Respecto al método, Stagnaro siempre ha dicho que su proceso creativo era caótico, en el sentido de que no tenía muy en claro lo que iba haciendo, acumulando material disperso que se hacía cada vez más grande y se volvía ingobernable. La imposibilidad o dificultad de encauzar todo ese material acumulado lo llevó a una crisis o estado de frustración que se tradujo en un parate, un momento en el que no pudo realizar nada. Con los años, ese material fue apareciendo en momentos precisos y cobrando sentido y utilidad. Pero el método creativo Stagnaro nunca lo cambió y nunca pudo ser un gran planificador, entendiendo que el proceso de realización audiovisual tiene un porcentaje de racionalidad y otro de intuición, que lo que se piensa y se planifica tiene que materializarse y en esa transformación suceden cambios. Hay cosas que potencian la escena, como por ejemplo en una partecita de Pisa. Lo que estaba escrito, lo que Héctor Anglada tenía que decir, era cómo rompes las bolas con Banchero. Todo lo demás fue improvisación de él. Banchero. ¿Cómo rompes con ese Banchero, loco, ¿Qué te cogen ahí a vos? Y cosas como estas se dan a patadas. El personaje del negro Pablo en Ocupas, interpretado memorablemente por Dante Mastropierro, está colmado de improvisación, lleno de verbosidad propia de la jerga callejera. Al final del rodaje de Pisa Birra Faso, la producción se estaba quedando sin plata para terminar la película. Recordemos que Stagnaro, a diferencia de Caetano, que era co-guionista y codirector, además era productor. Entonces empezó a mandar fax a distintas productoras para ver si les interesaba apostar por el proyecto. En ese momento nadie quiso arriesgarse, pero dentro de todos esos fax que se mandaron quedó uno en manos de Claudio Villarruel, para quienes no lo conocen, productor televisivo, uno de los más visibles de Ideas del Sur, productora creada por Tinelli en 1996, quien un año y medio después lo contactó para preguntarle si tenía alguna idea para llevar a la televisión. Stagnaro presentó Una carilla y media, que más que historia se podría decir que era una especie de sinopsis, una idea general que luego derivó en Ocupas. Después de un tiempo lo llamó Tinelli y la cosa se aceleró mucho más. Stagnaro habló de la urgencia con la que fue filmada la serie y consideró que esta circunstancia está impresa en todo lo que se ve. Dicha urgencia Stagnaro no la aprecia como algo negativo, ya que confesó que hay una escena que a él le gusta mucho que transcurre debajo de un árbol y que fue escrita por él y Alberto Muñoz un minuto antes de ser filmada. No obstante, siempre están en disputa los tiempos televisivos contra las pretensiones cinematográficas. A lo cual Stagnaro vuelve a verle el lado positivo, en desarrollar en uno el poder de síntesis. Lo que tal vez se pensaba contar en 3 o 4 escenas, hay que hacerlo en una. No obstante, hay que hacer una salvedad entre una tira diaria y una miniserie que sale una vez por semana. Ocupas es una de las primeras propuestas de ficción para la televisión que se aleja de la artificialidad de los estudios para utilizar decorados reales. Anteriormente, 2 o 3 años antes, la telenovela Gasoleros, producción de Polka, que se hizo dueña del prime time de Canal 13 durante casi 2 años, ya se había animado a dejar parcialmente los estudios para contar una historia con personajes más verosímiles. Pero realmente, sin desmerecer la tira televisiva que hizo famosos a los Panigasi, que además salía todos los días, lo cual implicaba otra exigencia y otro volumen de trabajo, no hay punto de comparación entre una y otra. Porque Ocupas tuvo un tratado cinematográfico. Stagnaro repetía 1000 veces una escena si lo consideraba necesario, cosa que no significa que todo salga mejor. De hecho, en la excesiva repetición se cocinan los más notorios errores de continuidad, como suele pasarle a Kubrick, por ejemplo. Pero la práctica de repetir sí es un síntoma de preocupación estética, de impronta personal, de buscarle el punto exacto a todo, al clima, al ritmo, al gesto. La escena en donde Ricardo va a buscar al pollo a lo del negro Pablo es absolutamente magistral, y eso le llevó todo un día, incluso 2, porque Stagnaro no estaba del todo convencido con el resultado y tuvieron que volver al día siguiente y filmarla de nuevo. Estas cosas, por ejemplo, solo pasan en el cine, no en la televisión. Y es más, les pasa a los grandes directores, a los que buscan la perfección aunque no puedan llegar a ella. A Stagnaro después le ofrecieron dirigir Tumberos, otra ficción que aborda lo marginal y se metía en el sistema carcelario argentino. Pero, dicho por Stagnaro, lo marginal nunca le interesó demasiado, pese a que siempre le tocó contar historias de personajes desclasados o en una situación complicada. En donde puso el ojo es en la relación de amistad que construyen los personajes, tanto en Pisa Birra Faso como en Ocupas.
Cuando le preguntaron qué películas lo influenciaron, Stagnaro enumeró Stand By Me de Rob Reiner de 1986, American Graffiti de George Lucas de 1973, Los Inútiles de Fellini de 1953. Todas películas de grupos de amigos, de jóvenes transformándose en adultos. Y esto, más allá del escenario social que se refleja, algo que prepondera y se destaca en sus historias es el vínculo de amistad de los personajes, cierta lealtad promisoria de no dejarse nunca tirados. El éxito de Okupa fue completamente impensado. Fue la primera vez en la historia de la televisión que se visibilizó a un enorme sector de la sociedad que muchos desconocían o veían desde afuera. Después, con este precedente, queriendo utilizar la misma fórmula, vinieron una serie de ficciones similares: Tumberos, El Marginal, El Puntero, Un Gallo para Esculapio, abro paréntesis, una obra maestra, cierro paréntesis, Puerta 7. Okupas pudo salir al aire gracias a que Tinelli tenía una deuda con el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión. Lo llamó Darío Lo Pérfido, que fue secretario de Cultura y Comunicación entre 1999 y 2001, gobierno de Fernando de la Rúa, para decirle que tenía que saldar su deuda o hacer un programa por el mismo valor. Y ahí surgió Okupas y todo por 2 pesos. En el año 2000 aparecieron 2 películas que cambiaron para siempre la historia del cine nacional. Felicidades, de Lucho Bender, y 9 reinas, y me pongo de pie para nombrarlo, de Fabián Bielinski. En 2001, Stagnaro participó en la película medio ficción, medio documental sobre rock nacional, Historias Argentinas en Vivo, junto a Caetano, Marcelo Piñeiro y Fernando Spinner, entre otros. 2002 es el año en que Marcelo Piñeiro cuenta una gélida historia sobre la dictadura vista desde los ojos de un niño, Kamchatka. Pablo Trapero nos entrega su segunda y, en mi opinión, de sus mejores películas, El Bonaerense. Y el mismo año también Carlos Orín muestra Historias Mínimas, la primera parte de su tríptico sobre lo humano, lo más cercano y simple, completado con Bombón el Perro y El Camino de San Diego. En 2003, Damián Cifrón se asoma al Círculo de los Dioses compartiendo su hermosa ópera prima, El Fondo del Mar. En 2004, Stagnaro estuvo empujando para que saliera un proyecto que finalmente fue abortado, que consistía en un futuro posapocalíptico 5 años después de una guerra civil estallada como consecuencia de la crisis del 2001. El Eternauta viene a canalizar ese deseo. Otro proyecto que al final no vio la luz fue Invisibles, que trataba de un grupo de 5 hombres desocupados que atravesaban cada uno su crisis personal y tomaban la costumbre de vestirse de policías y salir a la calle. Esta idea, con los años, cuenta Stagnaro, quedó eclipsada por lo que fue Los Simuladores, de Damián Cifrón, cuyo concepto fundado en la simulación era más o menos parecido. En 2006, Daniel Burman presentó Derecho de Familia, la última de su trilogía sobre la identidad, precedida por Esperando al Mesías y El Abrazo Partido, películas potenciadas por la presencia de Daniel Hendler. Ese año, Stagnaro dirigió 2 capítulos de Vientos de Agua, creación de Juan José Campanella, el 4 y el 10, y una película para la televisión, titulada Hoy me desperté, un programa para la Fundación Huésped. En 2007 formó parte de la producción de Canal Encuentro, que había sido fundado ese mismo año. Dirigió la serie Escuelas Argentinas y fue productor de Pequeños Universos, programa conducido por el Chango Spasiuk, solo por mencionar uno. En 2009 crea Impostores, otra serie para televisión con la que le fue bastante mal, supuestamente basada en 9 reinas de Fabián Bielinski. Un Gallo para Esculapio apareció en 2017, duró 2 temporadas y por más de que le haya ido bien o mal, es una serie espectacular. Su título se debe a que Stagnaro iba a escribir la historia a un bar, que creo que también tenía un pequeño teatro, ubicado, si mal no recuerdo, en la esquina de Uriarte y Costa Rica, y se llamaba Un Gallo para Esculapio. La idea es de él, pero la serie está escrita junto a Ariel Staltari. La dimensión de los personajes, las voces que tienen cada uno, la personalidad, los giros, el retrato de un entramado de corrupción entre sectores mafiosos, el gobierno y la policía, la lealtad y la traición, la familia, la degradación generacional, todo está estupendamente contado. Es una serie que por supuesto tiene un nivel cinematográfico, pero además me animo a decir que está a la altura del Padrino, un Padrino bonaerense que uno se puede encontrar a la vuelta de la esquina o que come con vos en la misma mesa. Se presenta además, como en El Padrino, esa degradación generacional, ese barrido de los códigos y los límites, el fin de una época y el nacimiento de otra. Es una serie absolutamente compleja, de un alto grado de complejidad, y además es entretenida y tiene secuencias y momentos memorables. Stagnaro confesó que lo que más lo ayudó fue la lectura, de donde se iba llenando de cosas que después terminaba volcando sus proyectos. ¿Qué tiene que ver Crimen y Castigo con Un Gallo para Esculapio, por ejemplo? Bueno, sin spoilear porque quiero que vean la serie los que no la vieron, hay algo que tiene que ver con la culpa y el remordimiento en un personaje y con el pagar por lo que hizo, con la expiación. Y esto está directamente ligado a la novela de Dostoyevsky. Pero más allá de esto puntual, Stagnaro habla de una intimidad que se genera con la lectura, una confidencia puramente literaria.
Y en esa lectura uno puede encontrar cierta fe para inyectar a sus propios proyectos. Stagnaro enfatiza en que antes tenía una candidez o una inconsciencia que hacía que las cosas fluyeran mejor. Como que el éxito tan grande de Okupas le dio un baño de conciencia de la dimensión y el alcance que podía tener lo que hacía. Lo cierto es que hay una especie de naturalidad, espontaneidad, atrevimiento, ilusión en todo lo que hacemos por primera vez que luego, con los años, se pierde o no se repite. Tal vez por este motivo haya óperas primas que se convirtieron en obras maestras de autores que después no pudieron superarse. El caso más ilustrativo, o el primero que se me viene a la mente, es el de Orson Welles con Ciudadano Kane. Él mismo reconoció que su primera película tiene la brillantez o lucidez de alguien que no sabía, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Y Stagnaro habla de recuperar el sentido del juego. Stagnaro es uno de los grandes realizadores audiovisuales de la actualidad en Argentina. A mi entender, no ha tenido la suerte de cruzarse con proyectos de carácter cinematográfico, ha hecho solo un largometraje, teniendo que replegarse en el mundo de las series para la televisión o las plataformas de streaming. Hoy esperamos con ansias esta nueva serie de Stagnaro, pero lo que más deseamos es que vuelvan a hacer un nuevo cine argentino, verdadero, real, auténtico, hecho en las calles, en contacto con la gente. Como dijo Roberto Art, cuando se tienen cosas para decir se escribe en cualquier parte, y sentenció, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. El cine está en las calles, como lo hicieron los artífices del neorrealismo italiano. Hay que salir a defenderlo, a defender el derecho a contar nuestra propia historia. La necesidad de un nuevo cine ya está creada.